Padre, te damos gracias por este día, por esta hora en la que nos reunimos en tu nombre. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Bendice también a los que queriendo venir no pudieron. Y Señor, bendice en especial una revelación que siempre estás trayendo para que podamos asimilarla en nuestros corazones y vivirla, Padre. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tratar de hacer esto como tipo plática o dudas que se tengan, porque sí es los que oímos la predicación del domingo, sí fue de esas predicaciones que uno piensa que sí son fuertes, pero cuando empiezan las llamadas y empieza a preguntar los hermanos por el WhatsApp y esto, pues de alguna forma fue fuerte porque salían muchas dudas, ¿no? Pero tenemos que hacernos a la idea de que sí, yo mismo vi que era una enseñanza ya con el filo de lo que hemos manejado como revelación a través de este último año, por así decirlo, ¿no? Que bueno, no es de este último año, porque también tenemos que entender que en años anteriores ya veníamos viendo símbolos, y los símbolos obviamente son los que están manejando una realidad de profundidad que no conocíamos, ¿no? Yo lo hice también de una manera, tengo la culpa porque a veces hago las cosas medias chuscas, porque lo asimilaba yo con las tribus de Kikapú y luego los emparejaba yo con las tribus de Israel. Pues hubo sí quien brincó, ¿no? Porque, bueno, pero yo lo decía solamente en el sentido de que hay una ignorancia total por ser humanos, porque somos humanos. Y si las tribus de estas o las tribus de aquellas, pues digo, el Señor Jesús traía el pleito comprado. Ahora miren, luego por eso me dicen que estoy mal. El pleito comprado, pero de alguna manera sí era así. Traía el pleito comprado con los judíos, porque pues eran ellos los que lo señalaban y le decían que estaba en contra de la ley y que estaba haciendo cosas que no eran lícitas, ¿no? Y pues obviamente ya no digamos con el Nicodemo, que era sacerdote y que empieza a discutir con Jesús y pues le niega todas, o sea, todas las que estaba diciendo, y además que uno percibe que el hombre viene a escondidas y que pues el que venga a escondidas también tiene que ver con el sentido de que estaba temeroso y de que no estaba aceptando abiertamente lo que decía Jesús, y que tenía que esconderse pues de los sacerdotes, ¿no? O de sus compañeros. Entonces esto hace que nosotros, o sea, en este despertar, ¿verdad?, que tenemos que aprovechar por lo hermoso que nos ha resultado estar manejando los símbolos, es que nadie los manejaba, o sea, en el sentido de que acabo de mencionar de las tribus, pues era muy autóctono, muy infuncional pensar que una víbora hablaba y después dejó de hablar, y que pues, Dios había creado la víbora, y que pues bueno, como había creado la víbora, pues y hizo mal, ¿verdad? Pues le quitó el habla, y entonces pues ya se quedó nada más arrastrándose. Entonces son cosas absurdas, ¿no? Pero ¿por qué? Porque no se atreven, y yo estoy diciendo esto de verdad
con muchos ministros de hoy en día que siguen pensando o ni siquiera se interesan por sacar el significado de la víbora y el veneno y que se arrastra y que está en el polvo. Pues es lo mismo que se le dijo a Adán: en el polvo eres y en el polvo permanecerás, ¿no? Y entonces es esa la realidad. Si tú ves lo de la víbora, es justamente la mente de Adán. O sea, la mente de Adán es la que está no aceptando la dirección de Dios y poniendo todo lo contrario, poniendo su astucia. Y la astucia es Satanás. Y vamos a decir, inclusive Apocalipsis, desde Apocalipsis te das cuenta que ahí se menciona que Satanás era la serpiente antigua. Entonces ya empiezas a juntar todos los cabos y rabos. Ajá. Y entonces empiezas a ver una realidad muy distinta como revelación de Dios. Y esto es lo que a veces sorprende, ¿no? Nuestro mismo hermano, uno de los que estábamos aquí, decía: ¿por qué a mí me preocupa que tú digas que Dios no hizo a Adán? ¿Verdad? Y yo le dije, obviamente, ¿verdad? Pues por ver, si tú eres una persona perfecta, no vas a ser un hombre imperfecto. Las cosas las hace cada quien según su capacidad. Y entonces el detalle está ahí muy especial, porque está hablando, vamos a decir, de que Dios se desentiende de alguna forma, y quiero decir ahorita, lo voy a componer el asunto, porque tampoco podemos decir se desentiende de Adán, pero lo que pasa es que Dios le pone una alternativa a Adán: no comas del conocimiento del árbol del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Y entonces Adán cayó en muerte. Toda su generación manejó la muerte. Todos los que hemos nacido de esta realidad, que ahorita vamos a verla de una manera muy especial, porque es un asunto mental, es un asunto de creer, es un asunto de entender la enorme diferencia entre lo que Dios es, dice y hace, a lo que el hombre es, dice y hace. Entonces son completamente ajenos, ¿verdad? Y luego le explicaba yo a nuestro hermano que pues simple y sencillamente Jesús vino a la tierra y negó su naturaleza humana hasta la cruz, ¿okay? Y de por sí la iba negando en cada cosa que se le presentaba, ¿okay? Él decía que venía para morir, porque muriendo entraba en la gloria del Padre. Sacrificando su vida, iba a ser de toda la raza humana una enseñanza para que todos los hombres entendiesen que negándose a sí mismo es como la revelación de Dios llega a nuestras vidas, penetra en nuestras vidas y se ocupa entonces de una realidad completamente distinta. Y luego remataba con un punto que lo hizo más explosivo y que me gustó también, porque de alguna manera se pudo ver que yo decía, y ni siquiera Jesús Jesús en carne es la imagen del hombre, o vamos a decir, o de la criatura que Dios hizo, ¿correcto? Ni siquiera. ¿Por qué podemos decir eso? Pues porque el hombre que quería Jesús mostrar era el que se metió a la transfiguración y que les dijo a sus discípulos que no podían salir después de eso, de lo que vieron, del espectáculo de gloria que vieron, e ir a decir las cosas de lo que habían visto. Él mismo lo prohíbe, ¿no? Pero bueno, ¿por qué lo prohíbe? Pues porque decía que todavía su resurrección no se daba, que hasta que se diera la resurrección, entonces ahora ver que ni siquiera es ese Jesús hombre el que tenemos que tener una imagen, porque
ese todavía tenía características humanas, vamos a decir, figura, todo lo que tú quieras, forma de pensar, forma de creer, forma de mirar las cosas, hacer cosas, y saberse solo en el seno de su padre. Entonces, eso todavía lo hizo más dramática la enseñanza de este domingo, ¿no? Porque es real. O sea, entonces tú te quedas así como que en la nada, porque uno así me dijo, ¿verdad? Pues me dejaste como que en la nada. A ver, si yo quería ser como Cristo, y le empezaba yo a corregir, ¿verdad? ¿Cómo que tú quieres ser como Cristo? Si Cristo vive en ti, Él es el que es en ti. Bueno, sí, pero yo quisiera, en mucho tiempo quise ser como Cristo y luchaba por mucho. No debes ni de luchar, ni por qué pensar en ser un humano como la humanidad de Jesús, ¿me entiende? Entonces, ¿por qué? Pues porque Cristo desapareció de esa realidad y Él se declara como el Hijo de Dios, donde no hay ni hombre ni mujer. Y entonces ahí fue donde alguna hermana también me brincó, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué? Equivoqué, vamos a decir, no hay ni mujer ni varón, como le tocó primero a la mujer, pues brincó. Bueno, mi hermanita, porque con mucho respeto, ¿verdad? Porque va también a oír este mensaje, pero no dije su nombre. Pero ella decía que hay una tendencia en las enseñanzas espiritualistas o espirituales a borrar la imagen de la mujer. Y yo, pues de la misma manera es borrar la imagen del hombre. El hombre que tú conoces y la mujer que tú conoces no son lo que Dios quiere que nosotros entendamos como su creación, como un solo hijo, un solo hombre corporal. Y de ahí van a salir cosas también muy hermosas, ¿no? Entonces, esto pues trae, me gusta comentarlo para que ahorita mismo, ¿verdad?, podamos decir, a ver, explícame esto, o a ver, dinos esto, o a qué se refiere esto, y entonces podemos ya analizar conforme a las dudas que tienen, y que no quiero que se dijo la enseñanza y si le entendiste qué bueno, y si no, estúdiale. No, ¿verdad? La idea no es esa. La idea es, se dicen las cosas, se pregunta, se hacen las preguntas que se quieran hacer y tratamos de que con la misma palabra se nos dé una respuesta, ¿ok? Entonces, si alguien tiene alguna respuesta, o algo más que añadir, ¿verdad?, o una pregunta, con todo gusto lo hacemos. Entonces, vamos a pedir, voy a pedirles que de esa manera entendamos que vamos a ser edificados también, ¿no? Si hay entonces alguna pregunta, pues con gusto díganos y adelante. ¿Quién dice yo? Pues yo a lo mejor tomaría la pregunta de lo que otros a lo mejor no... Que no hicieron. Que no se atreven a hacer, pero el hombre está tan paniqueado, o sea, acá, que piensa que Dios es su enemigo. Que Una Dios de esas no está cosas. para ayudarlo, que Dios no está para sanarlo, que las enfermedades son un castigo de Dios, que Dios no es capaz de restaurar una enfermedad física. Entonces, eso es por lo que dice, bueno, si tú no eres capaz de ayudarme, eres mi enemigo, ¿no? O sea, porque así ¿sabes qué? Si Jesús, bueno, si estás negando a Jesús como hombre, me estás negando a mí, entonces yo no tengo nada que ver con Dios. O sea, es el Dios otro, ¿no?, el que decías, ¿no? O sea, Dios es ajeno al hombre, porque el hombre tiene como enemigo a Dios. Entonces, por eso es que Dios dice, ¿sabes qué? No hay hombre que me busque, no hay hombre que clame a Dios. Yo tuve que salir a buscar al hombre, ¿no? Al hombre pecador, al hombre malo, al hombre que aborrece a Dios, al hombre que
está en contra, Dios sale a buscarlo, ¿no? Pero esa enseñanza, como dicen, no la dan los pastores, más que acá, porque los pastores dicen, ¿sabes qué? El juicio de Dios es que tú eres pecador y por lo tanto eres enemigo de Dios, y es, ¿no? Por cuanto pecaste, estás destituido de la gloria de Dios. Hasta que no te arrepientas y no te vuelvas de tus malos caminos, vas a estar así, ¿no? O sea, lleno de lepra, lleno de enfermedad, las cosas no te van a funcionar, vas a estar en caos, vas a estar en... Entonces, eso es lo que tiene el hombre, pura suciedad, ¿no? O sea, cree que su maldad es algo que Dios, y no es así. O sea, Dios se brinca. O sea, cuando sobreabundó el pecado, o cuando yo fui pecador más, conocí a Dios. Sobreabundó la gracia, dice. ¿No? Sí. Pero, o sea, es el Dios otro, porque no lo entiendes. Yo no puedo decir de mi experiencia porque soy hombre. Pero Jesús dice su experiencia. Y entonces dice, yo amé al mundo. O sea, pero ahora tenemos que tener mucho filo para no decir, porque yo soy hombre. Sí. Tenemos que ir quitando. Bueno, así piensas, ¿no? Entonces, porque eres hombre, yo saldría a buscarte, ¿no? No, pero no está bien. Vaya, Dios habla del hombre como género, como hombre-mujer. Lo que sí es interesante es Dios que no habla de hombre. Bueno, ahorita lo vemos. Sí, habla de a ti, hombre, Y realmente es irrelevante meternos en lo políticamente correcto actual. Sí, igual, correcto el idioma habla, si es hombre o con el rollo que traen del y todo eso. Sí. Lo que sí es importante es que la víbora no fue creada por Dios. No la había creado él y después ya sigue hablando, no, la víbora desde el principio es la mente. Está en la mente. Es la mente, no existió tal víbora, es la astucia, pero se formó en ese momento. En ese momento, y es la realidad humana que después, para redimir, te dice renovando vuestros pensamientos o renueva tus pensamientos. Sí. La víbora jamás la víbora no fue creada por Dios, de hecho nada lo fue, somos los no creados. Ya hemos hablado de eso y hemos profundizado de quienes son nuevos, pero luego me encargo. Pero sí es muy importante ir dejando claro que Dios no creó esas situaciones y que son símbolos para definir a Satanás, situaciones que no son propias de Dios y demás, como símbolo. Sí, pero volvemos, yo creo que a la predicación donde dice que la ignorancia que tenemos por malentender las escrituras, no nos apropiamos del Cristo, porque una cosa es Jesús como hombre y otra cosa es cuando empezó la transfiguración y entonces siguió empieza la transfiguración y empieza a ser el Cristo, y el Cristo es el que va a vivir en ti. No lo entienden porque nadie se ha querido molestar en decir las escrituras como son, porque no tienen el espíritu, que es el que tiene que estar en la persona para poder entender las escrituras tal cual son. Y esto empieza ya a tener una forma de yo reconozco la escritura como símbolos y no como una historieta. Amén. de Adán, Eva, la viborita, el arbolito, el otro arbolito, y te empiezas a crear un mundo de fantasía humano, que es el que tienes que quitarte de la cabeza para poder tener la revelación del Espíritu, pero constantemente tener un acercamiento con Cristo y con Dios que vive en tu corazón, para que Él te pueda dar ese entendimiento que nos hace falta. Y de ahí creo yo que también
se desarrolla o se empieza a desarrollar la falta de fe. Y es que es muy fácil para el hombre, para el ser humano, entender que esto es un teléfono y que lo puedo ver y lo puedo tocar, a entender que hay un espíritu que no veo, que es sobrenatural, que puede estar, no que puede, que está dentro de mí y que Él es el que me está enseñando las cosas de la palabra. Amén. No sé si me olvidó. Está bien, Es que sí. toca ella, como que perdón. No está Sí, sí, Está bien. sí. Toca ella, que ha estado creciendo así, está padrísimo. Toca ella la transfiguración y es de donde debemos partir, es la meta. Ese pero es de donde partes. Ese es donde partes para Donde saber partes. quién es el Hijo de Dios. Exacto. Y es la meta. Y de ahí la resurrección, porque empezamos con la transfiguración, y era lo que decías una vez, bueno, tú lo expresabas en una predicación. Si nosotros sabemos que empieza en la transfiguración, porque empieza Jesús, no Cristo, Jesús a transfigurarse en Cristo, quitando de su cabeza el diablo, entre comillas, que lo está tocando y que le está manejando una situación determinada para hacerlo dudar y caer, que esa transfiguración la podemos sentir nosotros, por supuesto que sí, porque es cuando el enemigo te empieza a atacar en tu mente y empiezas a negar a Jesús, a negar a Cristo, a negar a Dios, a negar al Espíritu Santo y a negarle la palabra, y entonces te encanta meterte en Sodoma y Gomorra, que es el mundo, porque es lo fácil, porque es lo cómodo, porque es lo que a mí me gusta, porque pues aquí está la pachanga y pues padrísimo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Comer del árbol del bien y del mal o comer de la vida? Y ahí parte ya tu vida para tú decidir, tu libre albedrío para decidir qué es lo que quieres. ¿Quieres seguir en el mundo y quieres seguir sufriendo y quieres seguir, yo y me chicoteo y cómo sufro y es que mi vida y es que mis hijos y es que mi marido y es que... Síguele. O quieres recibir, tener fe, apoderarte de la victoria que tienes desde la transfiguración y pasando por la resurrección. Ok, un punto. Para vivir entonces fuera del mundo y tener la paz, el amor, lo bello, lo hermoso, lo precioso, y que sabes que el mundo pues te quedó abajito porque pues sabes que chulo, no me mueves, no me haces ni cosquillas porque tengo el poder. Sí, ok. La idea nomás... Bueno, a ver, síguete. Perdón, yo ya estaba analizando, iba a decirlo en un principio, también eso de que erramos ignorando las escrituras, así dice. Sí. La gente le gusta en todo recibirlo, la papillita, pero más que molidita, y después que se la deglutes, después que se la digieras, y no es así. La gente necesita también tener un tiempo personal para con Dios, para pedir, revélame, Señor. Lo puede decir Pancho, lo puede decir Liche, lo puede decir Gabriel, lo puede decir cualquiera, pero si no es el Espíritu de Dios el que te lo dice, el que te lo revela a ti mismo, Amén. va a veces sonar a hueco, a incomprensible. No, va a ser temporal. Pero va a ser incomprensible. Sí. No lo entiendo, entonces como no lo entiendo es fácil de dejarlo, es lo más cómodo. Cuando hay un anhelo de parte de nosotros hacia el Señor, mi alma te anhela. Amén. Mi alma tiene sed de ti. ¿Qué le dijo a la mujer en el pozo? Toma de esta agua y nunca más tendrás sed. Empieza a haber cambios, transformaciones, pero ignoramos. Y tenemos que motivar a la gente a leer las escrituras, a verlas con los ojos no humanos, no como de historieta, como dice Licha, sino, Señor, venme revelando, porque cuando Jesús estaba como hombre, haciendo la vida común de nosotros, Él decidió, sí, Señor, yo estoy aquí dispuesto, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se fue transformando y se fue dando nos dejó la pauta para nosotros irlo haciendo también. Amén.
y algunos están dispuestos a hacerlos, otros no. En ignorancia yo también creo, porque no saben el beneficio, la paz, la tranquilidad que sobreviene cuando uno aprende a escuchar la voz del Señor. No la voz, vivimos en una época difícil, porque toda esta modernidad, estas cosas fabulosas que tenemos, nos hacen creer que esto es la realidad, y no está aquí, Sí, no ¿no? está aquí. Igual podemos ver una caricatura y ver que vuela un personaje, y no es real, y no existe, no, pero es lo que la gente percibe. Entonces luchamos contra todo ese tipo de artimañas que están por fuera y nos impiden ver la gloria del Señor. Sí, obviamente eso es cuando vivir. el interior empieza a revelarse, sí, simplemente es así. Hay cosas, yo una vez platicaba, me decía, a veces no entiendo ciertas cosas porque la mente te juega, sí, y si no estás, y si estás equivocada, y si al fin de cuentas todos están bien y tú estás mal, pero el Espíritu se revela en ti y te hace decir, no, esto está bien, escucha con calma, analiza, deja que mi Espíritu fluya, y entonces si le das tu paso a que el Espíritu sea el que se manifiesta en ti, entonces empieza a cambiar tu visión, tu percepción de las cosas, empiezas a sentir una paz diferente. Amén. Porque así como compartí ese otro día, somos piedritas, ¿no? Somos un ejemplo de la roca que es Cristo. Es algo que nos cuesta trabajo entender, la transformación que vamos a tener a ser fundamentos para otros, ¿no? Sí, lo que es un poquito difícil todavía, inclusive para nosotros lo puede ser, es que se nulifique el ser humano, pero totalmente, ¿ok? Porque de alguna forma esos son no arranques, sino la constante enseñanza de Jesús. La sacaba en cuanto se le pudiera presentar la ocasión. A ver, ven, sígueme. No, voy a enterrar a mi papá y luego vengo. Deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, el asunto medular es los muertos y los vivos. Los muertos, la humanidad, que nadie lo acepta, nomás porque Jesús lo dijo. ¿Verdad? Esos son como que situaciones muy estrictas, ¿no? O sea, muy rudas. Entonces, todo lo que hace el ser humano es muerte. Y no fáciles de entender porque decía, ¿cómo se van a levantar los muertos a enterrar a otro muerto? Claro. Cuando hablaba precisamente de que los muertos en Cristo no ven, no entienden, pues que los entienden ellos. Ajá, exacto. Y ese es el factor principal que nos va a costar asimilarlo, pero bueno, como dices tú ahorita, con la idea de estar con la Escritura, viéndola, lo vamos a ubicar, ¿no? Exactamente, porque cuesta mucho trabajo entender, porque la palabra, si tú vienes a la iglesia, no es lo mismo oír la palabra en el teléfono que venir y sentirla y realmente vivirla, porque cada vez que tú vienes y escuchas la palabra, por lo menos para mí, a mí me ha revelado cosas que de 40 años que tengo apenas se están revelando. No es que necesites tanto tiempo, sino que dependiendo de tu fe y de lo que realmente anhela tu corazón, tu cielo, ¿sí? Entonces es conforme Dios te lo va revelando, porque puede ser en una semana o en un día. Ahora, el otro punto importante de esto, fíjense, es que Jesús, tenemos que ser a la imagen de Jesús. No, es a la imagen del Cristo. ¿Por qué? Porque si ustedes, si ponemos atención realmente en lo de la transfiguración, pudieron detectar a los profetas, ¿verdad? A Elías, a Moisés y los discípulos, pero el que no le vieron cara fue a Jesús, nomás lo vieron luz incandescente. Entonces, el Hijo de Dios es luz incandescente, ya nos trae
otro tipo de conflicto, de choque mental contra espiritual. Pero ¿por qué no tiene que traerte un choque? Es simplemente aceptarlo porque eres. Porque esa es la fe, eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, si no tiene, cuando no tienes fe no crees en nada. Y te dicen, me están choreando, no es cierto, yo no sé ni quién es Jesús, ni sé quién es Cristo, ni a mí la verdad este cuento no me gusta. Así de fácil. Entonces cuesta más trabajo. Volvemos a lo mismo, porque erramos por no conocer la Escritura. Exacto. Porque si andamos en luz, como Él está en luz, Claro. entonces tenemos otro tipo de comunión, ¿sí? Él es luz, lo que decía ahorita Pancho, no le dieron cara porque era luz. Claro. ¿verdad? Igual, podemos nosotros buscar escrituras y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. ¿Cómo está eso? Sí. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué significa esta humanidad con respecto a lo que los demás viven? Ya no vivir yo y dejar que Cristo vive en mí, que nazca, que yo mengue para que Él crezca en mí, también no es fácil. ¿Cómo es eso? Y son cosas que la fe nos va ayudando a entender. Claro. Que es menguar a ser menos Tere y más Cristo en Tere, para que sea manifiesto. ¿Sí me explico? Sí, Claro. sí. Ok. ¿Ibas a decir? No, lo que pasa es que se resuelve, decían, hay que invitar a los hermanos a leer y demás. Escritura estamos teniendo, de hecho somos de las pocas iglesias, y es que hay otra igual que no acudimos con la Biblia y empezó a darse de manera natural, porque palabra tenemos y la tenemos de una profundidad, digo, la revelación que trae Francisco está cañona de unos años Cristo, para acá, ¿no? de siempre, pero sí, la revelación que Cristo. traes. ¿Qué traes de Cristo? Quería que hablara Lalo porque él tiene tanto la experiencia de vida como mucho el rollo de convivir con los hermanos y del cambio que da. Por mucha tecnología que tengamos, no existe manera de que pueda ser transformado para ser piedra con piedra encima de esa roca, que no sea, y Lalo, de como lo conocimos y cómo se levantó y cómo es amoroso con los hermanos y cómo se ha ido puliendo, lo traían, y lo traemos y puliéndose uno con otro. Si no es todos jóvenes y viejos juntamente, además, porque la moda en las iglesias es la de los matrimonios tal, la de los jóvenes con aspiración, la de los que quieren ministerio, totalmente fuera de lugar, jóvenes y viejos juntamente. Y le decía yo, habla, porque él tiene mucha la situación de la hermandad y del pulirte sin ninguna tecnología, sino estando presentes en la iglesia local que forma la universal y no al revés. Sí, la iglesia local es básica y a lo que tienes que invitar palabra tenemos. Y los invitas al reescuchar, ya usando la tecnología, a estar checando la escritura y ahí ya te vas, que por eso dejamos de traer Biblia. Sin sugerirlo mucho, nos metíamos, señalabas algún versículo y tú seguías enseñando y nadie te pelábamos porque nos seguíamos en la palabra. Y de manera natural empezamos a dejar de traer. Sí. El secreto es congregarte, básico, ¿sí? Y invitar a los nuevos a ver el porqué de cosas que se hablan profundas. Hoy, por ejemplo, ellos dos son nuevos. Sí, y decir estas cosas, pues sí. Vaya bistec. Sí. No, y una de las cosas, o sea, Pero bueno, lo único que tiene que hacer es abrir el corazón y creer, como dice Alincha. dándole vuelta a lo de Linchita, de que ella, o sea, es como que de kinder, ¿me entiendes? Te enseña. Es que soy maestra. Sí, ella te enseña, se trata de explicar, pero desde unas bases. También Panchito, o sea, el hermano Francisco, o sea, quiere enseñar. Son dos, el hermano Francisco y las bases Panchito. a veces desde la carne, ¿no? De cómo salir desde el hombre, aunque no se debe de mencionar. Ahora, el otro punto importante. Uno de los secretos es quitar la rebeldía. Claro. O sea, por ejemplo, Sí, a mí lo que me ha ayudado, ¿Cómo? yo por ejemplo, Mira. yo lo que quité de mi corazón, lo que el Señor quitó fue eso. O sea, le decía yo a Charito, o sea, el consejo de tu papá. Cuando éramos jóvenes, yo me voy con mis cuates. Hijo, ¿quieres ser como el que está allá enfrente? Como el mendigo. Es así vas a dormir, si no estudias, ¿no? Pero ahora del que te manifiesta la vida con sus hechos, que te abraza, como dices, ¿no? La iglesia,
Por eso es que yo digo a veces, la transfiguración es luz, pero la transfiguración y la luz no rechazan, no empujan al abismo. Te abrazo. ¿Por qué? Porque yo llegué como un ente de tinieblas a un lugar de luz y no fui arrojado a los infiernos, fui abrazado. Amén. Y cuando más se veía, cuando más las manifestaciones, porque las manifestaciones eran pues brutas, ¿no? Brutales, toscas, ¿no? O sea, el abrazo. Ahora, no son ellos, ¿no? Yo sé que no son ellos, que era Dios, ¿no? Pero porque ellos se abrieron, ¿no? Entonces, o traían parte de Dios. Cuando leía yo la luz abraza, la luz no, o sea, entonces yo digo, la luz, a veces digo, la luz abraza las tinieblas, pero es que te abraza, pero no te deja así, ¿no? O sea, ni me va a dejar a mí, o sea, todavía, mientras soy más físico. Pero la luz que te abraza disipa tus tinieblas. Y te restaura. Sí, claro. Tú prendes O un sea, encendedor. lo que pasa es que ya no uso la Claro. disipación por la misma revelación Claro, que tenemos. claro. O sea, las tinieblas nunca existieron en mi vida. Amén. O sea, era un engaño. Amén. Amén. La El hombre es una tiniebla y es un engaño. Por ejemplo, yo estaba analizando ahorita lo que decía Teresita en toda la semana. El mundo es tinieblas, la tecnología, todo. Pero a ver, espérate. O sea, tú eres el que ya no existe. Claro. Tú eres el que no eres real. Amén. O sea, tú no veas el mundo, no veas que los árboles no son reales, no veas que el universo no es real. Tú no eres real. O sea, tú no eres real. Tú eres como te ve Dios, un espíritu. Amén. Por eso de ahí del espíritu. Pero hablar así es que esas hablaba, cosas son- es que hablaba de hombre y mujer. No hay sexo. Para Dios no hay sexo. Porque Dios no es él ni ella. Dios es espíritu. Uno es espíritu. Porque Pero bueno, Cristo vive en nosotros. Un detalle, el boleto es que esto es una agresión absoluta para toda la humanidad. Pero es para. No, para. Yo creo Pero la que es. humanidad sí les agrede. Para alguna tipo de humanidad. A ver, si mi onda es hacer dinero y me dicen cálmate, si mi onda es hacer sexo y me dicen cálmate, si mi onda es hacer ciencia y me dicen cálmate, pues obviamente te pones de puntas y eso es Cristo guácala. No, pero te voy a decir una cosa, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Así sino es. contra principados y huestes de maldad. Esta lucha que hoy estamos viendo tan agresiva de sexos, esta tendrá 50, 70 años y es una lucha muy agresiva cuando en realidad se conjugan, se compenetra y se hacen unidad. No puede existir la humanidad en todo caso, hablando humanamente, si no existieran los hombres y si no existieran las mujeres. Pero en Cristo no es necesario eso. Claro. En Cristo Somos uno. Claro. Uno. Claro. Ya se disolvió el Somos lo mismo. Exacto, Más que nada, no es que disuelve Lo uno mismo, en uno dos. en él, lo Lo que mismo. pasa es que esto es Fue falso. Lo que pasa es que esto es falso. Y ya estuvimos teniendo mucha enseñanza cuando vino el movimiento en el que ahora estamos. Ya cuando estábamos un poco más, que nada tiene que ver el número ni nada indica, ya habíamos recibido mucha revelación con respecto a que en el cielo, por ejemplo, con quién se casará esta, y cuando muera, pues con nadie en el cielo, ni hombre ni mujer, ¿no? Ni tal. Y si lo Pero ¿cómo? ¿Qué significa Pero ahí en te el voy. cielo ni hombre ni mujer? Corazón. En la realidad. Claro. Sí, en la realidad. Ahora, si estamos enseñando desde hace ya unos años que estamos arrebatando, y puedes poner algunos ejemplos, las cosas que ya están hechas, que ese es nuestro camino, arrebatar las cosas que ya están, todo está hecho, nada más es arrebatar y arrebatar a los que queremos vivir desde hoy
que lo va a vivir todo mundo, el peor de los hombres o de las mujeres lo va a vivir en el momento que cierre sus ojos, igualito que nosotros los va a abrir allá. Lo de nosotros es tratar de vivir nosotros, el invitar a vivir a otros el reino de los cielos dentro de ellos hoy. Pero al arrebatar esas situaciones es un poco complejo y hay que disponer un poco del espíritu. Yo creo que todavía falta un tiempo y lo volveremos a abordar. Al querer arrebatar las cosas, pues si ni hombre ni mujer, ¿sí? Entonces se empieza a saber que nos falta mucho porque no aceptaríamos. Es ahí donde, no, si no se hubiera podido, si no fuéramos hombres y mujeres, se hubiera podido, ni duda, claro, Dios hubiera podido. Sí se puede, claro. Hoy, si arrebatas, pues existen, claro, de ahí vienen hasta grupos espirituales, ¿no? Yo creo que a algunos va a pasar mucho tiempo porque así lo quieren, pero Dios nos dice, ya está, aquí está. Cuando Sí, se abran Hablo en los especial de lo que cielos, decíamos de hombre-mujer. Sí, no, Que claro. está cañón y profundo y, Yo lo sé, pero puede ser. Pero está cañón y profundo porque uno No, no no quiere tratan de ceder, complicar. porque uno tiene el corazón duro, porque no eres dócil a la palabra de Dios. Y porque si no tú quieres te dejas- soltar. Exacto, porque si tú te Soltar lo dejas... que te satisface del mundo. Exacto. Porque no amarte quiero a el ti, mi mundo, pareja, porque me hace sí, muy padre con Dios, pero amarte a ti, mi pareja, sí la puedes amar sin considerar más que es tu hermana más. Ya estamos en pañales de todo lo que nos han querido revelar y hay que tener ya mucha conciencia de soltar el corazón a que realmente somos lo que Él quiere. No quiere, es una verdad, lo que somos allá. Lo que es. Lo que somos en Él. Lo que es en nosotros. En nosotros. No, y aparte, lo que él dice tiene mucha profundidad de vida, porque es una bomba, Ajá. es una bomba de salvación, o sea, como el Hiroshima, pero para salvar. Sí. Porque, o sea, de lo que a veces, bueno, él siempre me comparte lo que lee, lo que yo leí hace rato un párrafo de ese de Karl Barth, ¿no? Ajá. Que es un tirabombas, ese cuate tira bombas. Y entonces dice, él señala así, y a veces dice, es la dureza de la iglesia. O sea, no dice la humanidad es dura, los gentiles. No, es la iglesia la que está. Sí, porque es la que tiene tarea. Es la que, ajá, Sí, es la dureza de la iglesia, pero luego dice, es la que no ha muerto, Sí. la que no se ha negado. En Sí, cuanto se porque niegue ¿quién más? y acepte que está muerta, los gentiles son abrazados. Claro. ¿Por qué? Lo está diciendo porque en cuanto yo muero a querer ser rico, a querer tener sexo, Puras a tonterías. querer andar con robando y todo eso, pues voy a ser otra persona, voy a ser O un viviendo bien espíritu, en el mundo. pero entonces O abrazas. viviendo bien en el Sí. mundo. Ahora, Y ¿qué entonces, más? ¿Qué esa es la más? tarea de la como, iglesia. como decía también en una predicación, hasta por conveniencia, por Dios, Sí. hasta porque me conviene tener al Espíritu. Y si cae algo, yo vivo en Cristo, Cristo Claro. vive en mí. Y eso que llega es del mundo y en el mundo se queda, no me afecta porque En el mundo se desaparece. se va, porque yo soy diferente, Nada tengo porque que Él ver me con dio él. la gracia, porque soy privilegiada de Él, porque Él me escogió, porque Él me dio, porque Él dijo, este corazón es mío y yo te amo, por eso. Así es. Ay, perdón. Eso se llama madurez y la estás teniendo y se llama meterte con Dios. Y es tan atractivo el mundo, por mí, lo digo por mí y por todos, que aún teniendo ese éxtasis que tú estás teniendo y ese crecimiento y esa revelación de lo que es Dios en cada quien, en este caso en ti, aún en eso el mundo nos atrae. Entonces, siempre hemos pensado que 3 reuniones a la semana son pocas, ¿sí? Porque la realidad es que la búsqueda y la entrega para llegar a ese punto que tú estás teniendo, que está padrísimo, es una elevación tremenda, es la decisión de haberse hecho, ya no tienes tanta carne, ya tienes parte, ha sido fe. Ya no le importa todo lo demás. Sí, ya de una parte de tu carne ya está. Transfiguración, Te estábamos encanta, hablando, le decía yo a Pancho hace rato, me Sí, decía todo. que dijera de Lalo. Lalo es un ejemplo de transfiguración. Los que tenemos más de 30 años aquí. Bueno, pero es que él se refiere No, a sí. que ya lo físico. Sí, no, la es, plenitud. que esa es la bomba. Exacto.
El show es que la transfiguración se está O sea, hay que ponerlo. se está dando ejemplo entre nosotros de transfiguración. Es Lalo, perdón hermano por utilizarte, No, pero sí, no, sí, que no existe una transfiguración. Por supuesto Y que sí. el amor que da de quien era Lalo y cada que te Claro. acercas y cada Claro. que todo el amor que te da, pasamos por sus limitaciones, por sus problemas, por sus Pero hay no más. convencimientos y mira nada más, ¿no? Vete a ti, menos a cada uno te aseguro que encontramos algo. La transfiguración se está dando y hay que seguir enseñando Y que es la sabes meta. que Amén. yo quiero dar un Y el partir testimonio. desde ahí. Quiero dar un testimonio de verdad, no quiero lastimar a nadie, no quiero, lo que voy a decir es algo muy personal, a mí me pasó, estando éramos cuatro, 3 amigas y yo, una con cáncer en el seno, una con operación a corazón abierto y la otra con todos los problemas del mundo. Y empezaron a platicar cada uno de sus problemas y se voltearon y me dijeron, ¿y tú? Y les dije, yo soy privilegiada de Dios, yo no tengo nada. Aleluya. Pues sí. De verdad, nada. Porque lo que pude haber tenido se fue, se desvaneció. Y fueron, como les digo, peccata minuta, cualquier cosa. Y eso, híjola, de verdad que se agradece. Sí, claro. Ese es un alusión de agradecer. mundial, de Sí. poder declarar. O sea, ya, salgo de ese lugar y digo, y se refleja en Señor, sus qué obras. bendición. Mis amigas están casi muriendo porque cada una platicó su historia de tragedia, decía yo, pero y cuando me vi dije, Señor, ¿y yo qué tengo? ¿A mí qué me ha pasado? O sea, he sido bendecida por Dios desde el nacimiento, desde mi nuevo nacimiento. Amén, desde el nuevo nacimiento. Y la Ok, verdad me da mucho gusto. vamos a terminar porque ya vamos para el minuto 50, pero ha estado muy excelente, eso es más o menos lo que pensaba yo que pudiera hacer el Señor hoy. Vamos a cerrar nada más con un versículo, ok, 2 de Corintios 3:17. Fíjense, ahora nos vamos a dar un cubetazo de espíritu Amén. con este versículo. Dice, ahora el Señor es el Espíritu. El Señor es Cristo, pero ahí dice que ahora el Señor es el Espíritu, ¿ok? Y dice, y después dice, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, Amén. ¿ok? Y después dice, y todos nosotros a cara abierta, viendo como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. ¿Ok? Entonces, esto tiene todavía mucho fondo. De hecho, este es el único versículo que estoy leyendo de la enseñanza que sigue, pero es algo que nos va a seguir pues llevando a una realidad fuera de serie, ¿ok? Pero además de plenitud, de amor, de gloria de Dios, de saberte en el Padre, etcétera, etcétera, ¿ok? Pues Amén. vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias por esta reunión, gracias por cada hermano, gracias porque estamos viendo que tú, Señor Espíritu Santo, Hijo de Dios, estás trayendo a nosotros una revelación de sabernos en tu seno y de vivir, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, Señor Jesús, a saber que este impulso, solo tu palabra, tu espíritu y el corazón abierto. Fe en ello. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.